Y vamos a volver con ese tema también. Nosotros seguimos hablando de política porque estamos con una candidata a gobernadora por la izquierda, que es Raquel Gracino, con quien recién, fuera del aire, enumerábamos una serie de problemas que están viviendo distintos sectores y que realmente hacen que la jornada de hoy puntualmente es una jornada signada por las protestas, por las luchas de distintos sectores que están atravesando una crisis muy fuerte. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida. ¿Cómo estás, Raquel? Bien. Bueno, nos contabas una situación, antes de hablar un poco de la candidatura y de la política, que me parecía que por ahí estaba buena, es contar lo que está pasando en la Escuela de Bellas Artes de la UNT, ¿no? Bueno. ¿Cómo están trabajando desde 2020 y cómo los chicos van a clases? Sí, bueno, la Escuela de Bellas Artes, como las escuelas experimentales y como toda la universidad, está sufriendo un vaciamiento histórico. La Escuela de Bellas Artes, que cumple 111 años, no tiene edificio propio. Bueno, nos han asignado un edificio que es acomodato por 100 años, pero esto fue en el 2020, en el marco de la pandemia, porque estábamos en un edificio donde no entrábamos en los pasillos con distanciamiento. No, tenía muchos problemas edilicios. El edilicio se estaba derrumbando, hubo grandes procesos donde no hubo clases porque venían y parchaban. Bueno, nos han otorgado otro edificio con la promesa de que en 2021 iban a hacer unas especies de aulas con Durlock, esta construcción rápida en seco, para que ya pudiéramos tener clases y, bueno, hasta el día de la fecha, pese a que se hacen las gestiones, se recorren todos los pasillos del rectorado permanentemente, bueno, no estamos teniendo respuestas, ya se hace insostenible. Bueno, en ese marco también la escuela se ha adherido al paro, pero porque el paro de la universidad también atiende a la cuestión de las condiciones de trabajo. Hay gran cantidad de cátedras, por ejemplo, en odontología, en cualquiera de las universidades que no tienen aulas o que están hacinados. Hubo una protesta en la Facultad de Artes. Que la mostramos exactamente, acá. porque no han destinado recursos para el sostén de la educación pública, como tampoco para la salud pública. Lo vemos ahora con el estallido de esta tremenda epidemia, con la alta tasa de mortandad que tiene y la lucha de los trabajadores de la salud que se extiende ya hace meses, que no se está dando respuesta a los pedidos de lo que respecta a lo salarial, pero que también denuncian las condiciones de trabajo, las condiciones de los hospitales, ¿no? Sabemos que el hospital de niños está abarrotada la terapia interna de los niños en las salas de guardia, cuando, bueno, quisieron decir el fin de semana que se había mesetado los contagios y no, bueno, ya hay lo que dicen 17.000, pero se sabe que se multiplica por 10, 170.000 contagios y un montón de gente que no va directamente, porque bueno, mi primo tuvo y como sabes que vas al CAPS y no te dan ninguna respuesta porque están abarrotados también, bueno, la gente se queda en su casa, que es lo más peligroso, pero no vemos que se esté desarrollando ninguna campaña a nivel provincial efectiva, concreta, urgente, para atender a esta problemática. Bueno, esto es uno, de hecho, de los planteos de política obrera. ¿Qué haríamos? Inmediatamente habría que designar un equipo médico, enfermero, agente sanitario en las barriadas, generando conciencia en los vecinos, explicando cuáles son las medidas a tomar, poner todo lo que es los trabajadores de la sección de obras de la provincia a que se ocupen del estado deplorable en el que se encuentran nuestras calles, porque los propios infectólogos y los profesionales dicen, más allá del cuidado personal, porque en general el gobierno el mensaje es cuídese usted del mosquito, el problema principal son los cientos de microbasurales que hay en la ciudad. A eso nosotros no podemos, bueno, habría que poner un plan de obras, atender urgente a los requerimientos del personal de salud que están mostrando cuáles son las condiciones en las que trabajan, además de los salarios, triplicar ese personal, o sea, atender a la emergencia. Nada, absolutamente nada, lo mismo en educación. En las escuelas lo único que hace el ministerio es pedir el reporte de cuántos chicos contagiados, que lo vemos en los grupos, cómo se van sumando en las escuelas públicas la cantidad, pero no han llevado ni un pote de repelente del que fabrica la provincia. Tiene que haber una campaña, porque además es ¿Y qué nos dice, perdón, Raquel, ese registro de lo que pasa en las escuelas? ¿Muchos chicos contagiados? Muchísimos chicos, familias enteras contagiadas. O sea que están dejando de ir a docentes clase, obviamente, porque tienen que hacer reposo. Exactamente, y es largo el periodo. Y en una de esas se contagió el niño y está 10 días, pero luego ahí se contagian los padres y bueno, tampoco lo pueden llevar a la escuela. O sea que todo lo que decimos, la educación, está, que es lo que el gobierno quiere decir, ¿no? Que está todo funcionando perfectamente. ¿Y qué hace el ministerio con ese registro que a ustedes les solicitan? No sabemos. Se hace, bueno, estadística, que claro, es lo para que... conocer... Claro, pero no se toman medidas, porque lo que hay que tomar ahora es medidas urgentes y efectivas para poder evitar
la mayor cantidad de muertes. Pero bueno, ya lo vimos en el manejo de la pandemia, también fue igual, se deja. De hecho, la propaganda del oficialismo es cuídate del mosquito, no dejes que entre en tu casa, pero no hay medidas efectivas. Están muy preocupados con el Festival de los Acoples y todo lo que se ha destinado. Sobre eso quería consultar, ¿cómo ven ustedes desde Política Obrera lo que queda menos de un mes para las elecciones, ¿no? ¿Cómo analizan este periodo que queda, lo que se viene y aquello con lo que se enfrentan, ¿no? Se van a enfrentar en las urnas, ¿no? Sí. El aparato del oficialismo, Juntos por el Cambio. Sí, bueno, los aparatos que han venido juntando la platita durante todo este tiempo y ahora lo vemos en las campañas millonarias que están desarrollando cuando, bueno, los partidos minoritarios, los partidos más pequeños como el nuestro, tenemos que recurrir a recursos propios, ¿no es cierto? De hecho, también, por ejemplo, participar en los debates como los que se van a hacer acá. Hay una gran cantidad de espacios desde donde estos partidos estábamos marginados de alguna manera. Política Obrera lo que tiene que también ponemos de manifiesto y le decimos a la población, vamos a hacer una campaña de asambleas, de hecho ayer empezamos en el sector de la Florida, porque nuestra lista está integrada por todos obreros, luchadores, trabajadores, pero no solo esto, sino referentes de las luchas que están en pie en la provincia. Sí. Por ejemplo, yo soy del sector docente, de lo que fue el movimiento de autoconvocados. Está nuestro compañero Luis Toranzo, que es el candidato a vicegobernador, que es el fundador y organizador de la coordinadora de limoneros autoconvocados. Tenemos para candidato a intendente a Gustavo Árquez, que participa en las luchas de citas en el sector de autoconvocados de la salud. Tenemos para candidatos a primer y segundo legislador a Alejandra del Castillo, que es un referente de la lucha por la mujer, de la lucha contra la impunidad. A Ariel Osatinsky, que es secretario general de ADIUN. Para concejal también está Diego Toscano o Florencia Costilla, que también tenemos referentes de los movimientos de lucha, los movimientos sociales de precarizados y desocupados, pero todas personas que nos hemos puesto a la cabeza de organizar esos procesos de lucha en la conciencia de que el ajuste y que el plan y la bancarrota económica en la que se encuentra nuestro país, bueno, a ver, cambiar Mansur Jaldo por Jaldo Mansur o la oposición que ha gobernado en 4 intendencias y ha gobernado en 4 municipios, ha gobernado acá en la capital, a todo esto que veníamos diciendo anteriormente no le ha dado ninguna respuesta, ninguna respuesta. Entonces el proceso inflacionario se exacerba, hemos visto cómo no se puede controlar de ninguna manera. Sin duda el gobierno está en el plan que impone el Fondo Monetario Internacional, que es un mayor ajuste a todo lo que es salud, educación, gastos sociales. Se ha visto el presupuesto 2023, ya fue votado por oficialismo y oposición en el Congreso y trajo una gran reducción a lo ya reducido que teníamos. Entonces, bueno, verdaderamente el 15 de mayo, después de las elecciones, entre estos partidos patronales no va a cambiar absolutamente nada. Sin duda, las luchas que emergen, como usted me decía al principio, hoy en la provincia dan testimonio, significan esta situación de que los trabajadores no llegamos a fin de mes con los salarios que tenemos y además las condiciones de trabajo en las que nos encontramos. Cada vez mayor precarización laboral. ¿Qué cambiaría, ¿no? En el caso, pensemos, ¿no? que pueda tener este lugar como gobernadora, hoy usted es candidata? Sí. Un cambio, el primero. Lo primero que haríamos desde Política Obrera es llamar a una asamblea constituyente libre y soberana, donde todos los sectores podamos debatir de conjunto cuál es la salida para nuestra clase, para los que vivimos de nuestro trabajo. Porque está visto que en la provincia está dividida en dos, ¿no? El sector que vive del trabajo ajeno, que son los grandes empresarios permanentemente beneficiados con subsidios y atención a todas sus necesidades, y el sector de los que vivimos de nuestro trabajo, que, bueno, cuando pedimos aumento de salario solamente, un salario que cubre el costo de la canasta familiar, no somos atendidos, pero además se desprecia y se desfinancia todo lo que tiene que ver con educación pública, salud pública. Todos los estamentos del Estado en lo público están absolutamente desfinanciados. También habría que atender urgente a la gran situación, mire que
ha avanzado enormemente lo que es la precarización laboral y el monotributo, o sea, nuevos sectores de trabajadores que ni siquiera están dentro de los convenios colectivos. Sí. Bueno, también sería eso, un pase a planta permanente con el mejor convenio del momento para poder atender un 82% móvil a los jubilados que están cobrando salarios de absoluta miseria después de haber aportado durante toda una vida. Se viene hablando ¿no? mucho, por ejemplo, y es una crítica, ¿no?, al gobierno en general, nacional, provincial, del tamaño del Estado, ¿no?, la cantidad de empleados y demás. ¿Ustedes qué proponen ahí? En realidad, más allá de la cantidad de empleados del Estado y el gasto público, creo que, a ver, por ejemplo, el sector de los grandes empresarios de la caña, ¿no?, que piden un aumento en el bioetanol cuando eso está financiado por el Estado. Ese es un gran gasto público. Los transportistas, los empresarios del transporte que reciben subsidios millonarios y todavía siempre siguen pidiendo más, son financiados por el Estado. Ese es el gasto público. O sea, eso habría que reducir. Absolutamente. Limitar. Mire usted los sectores del agro. Ahora los han beneficiado con un dólar agro donde van a cobrar un 50% más de ganancias y eso también va a ser financiado por el Estado. O sea, los grandes sectores empresariales, obviamente porque estamos gobernados por empresarios, son los únicos beneficiarios de los gobiernos de todas las últimas décadas y en general. Entonces, bueno, realmente habría que poner las finanzas del Estado al servicio de la clase trabajadora. Es por eso que nosotros decimos un gobierno de los trabajadores, no un gobierno de los empresarios. Bien, Raquel, le quería consultar por último, porque sé que estuvo participando de la asamblea de Adiunt, una semana sin clases en la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Qué es lo que se ha resuelto hasta el momento? ¿Han podido tener alguna devolución ante este pedido? Bueno, la universidad también hace oídos sordos a todos los reclamos. Ellos son cómplices del vaciamiento que se lleva adelante cuando han tenido literalmente una mina de oro en sus manos, pero en lo que respecta a educación no se ha destinado nada. Se está votando llevar adelante el plan de lucha, seguir adelante, pero lo más importante que estamos votando es llamar a tomar conciencia a todos los sectores de estudiantes y a todos los sectores de los padres, porque los que hoy estamos llevando adelante la verdadera defensa de la educación pública es esta lucha, que no lucha solamente por lo salarial, porque lo salarial es un aspecto del presupuesto que se destina a educación, sino también lo que hablábamos al principio, las condiciones donde debe darse ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No basta que yo designe a un docente con un sueldo miserable y lo ponga en una cancha para que ahí aparezca un proceso puede aparecer, pero si estamos bregando por la educación, defendiendo la educación, creemos que tenemos que salir de conjunto, los docentes, los estudiantes y los padres, a pedir que se destine el presupuesto que se requiere para que pueda haber una educación, porque la educación además es pública, es gratuita y es obligatoria, pero no la están financiando. Raquel, una pregunta cortita ya para ir cerrando. ¿Ustedes fueron convocados por el arzobispado a la ronda de reuniones con los candidatos? No. No, no los convocaron.